Bueno, ahora sí, ahora ya definitivamente empezamos. He de decir que, por deferencia al resto de ponentes y como director de la jornada, claro, ya sé que no se escucha, pero no puedo hacer que la gente se calle si no se calla. Gracias. Entonces, he de decir, estaba diciendo, muchas gracias, muy amables, estaba diciendo que, por deferencia al resto de ponentes, he cogido yo como director de la jornada esta hora precisamente porque es la hora mala, ¿no? La hora después del café, precisamente porque siempre se acumulan retrasos. Bueno, pues eso, cuesta que todos, ¿verdad?, volvamos a la realidad, a la dura realidad de la contratación pública, y ese es el motivo, de acuerdo, también un poco, aparte de que estaba bien incardinado en el programa. Ojo, el programa se hace primero con sentido común, y luego teniendo en cuenta estas cuestiones. Uno ya que ya lleva tiempo en esto, pues sabe cómo hacer un programa, ¿no? Bien, bueno, yo les voy a hablar de los sistemas dinámicos de adquisición como alternativa a la contratación menor. Bien, esto no quiere decir que debamos demonizar ni obviar la contratación menor, porque es una contratación prevista en la norma como forma de adjudicación directa. Si bien las distintas interpretaciones y, por último, la instrucción de la Oriescon, incluida su nota aclaratoria, dicho sea de paso, se han cargado, en mi humilde opinión, lo que es el procedimiento de adjudicación directa, porque desde el momento en que, por ejemplo, licitas la contratación menor, estás en un procedimiento donde se tienen en cuenta unos criterios de adjudicación, como bien nos ha expuesto José Miguel Carbonero, con lo cual esa concepción de adjudicación directa desaparece, del mismo modo que desaparece desde el momento en que tienes la obligación, y pongo las comillas, por favor, ¿sí? Vale. Le decía a este señor que, como estamos grabando la sesión, perfecto, que tienes esa obligación de pedir 3 ofertas, ¿verdad? El hecho de que tengas la obligación de pedir 3 ofertas hace por defecto que, lógicamente, tengas que tener en cuenta unos criterios de adjudicación, por lo que de repente hace que ese procedimiento de adjudicación directa, previsto legalmente y normativamente, si bien con todos sus requisitos, tanto formales como legales, y esa excepcionalidad, desaparezcan. Bien, quizás es una crítica lo que estoy haciendo, pero bueno, también estoy haciendo un alegato de acuerdo en tener en cuenta, ¿verdad?, esa posibilidad que nos contempla incluso la propia ley. Bien, alternativa a la contratación menor. Alternativa a la contratación menor, no tengo ni debo de decir por qué, sino porque todos sabemos, efectivamente, de acuerdo a las dificultades añadidas a la tramitación de los contratos menores que ha traído, de acuerdo, la nueva norma, ¿de acuerdo? De hecho, ha dado incluso hasta para un monográfico del que es parte autora la siguiente ponente, Beatriz Vázquez, ¿verdad? Ahí existe un monográfico por primera vez en España dedicado al contrato menor. Si no recuerdo mal el título, se llama Todo sobre el contrato menor. O sea, hasta para eso ha dado, ¿verdad? Bien, pues dicho sea de paso. Bien, volvamos entonces o vayamos ya a los sistemas dinámicos de adquisición. Naturaleza y definición. Bien, voy a hacer un recorrido introductorio porque doy por hecho que no todos tenemos por qué conocer o saber qué es el sistema dinámico de adquisición, si bien forma parte de nuestro ordenamiento jurídico ya desde la Directiva 2004/18, ¿de acuerdo?, donde aparecía previsto para compras corrientes. Bien, voy a leer lo que es la definición, de acuerdo, según la Directiva actual 2014/24 de la Unión Europea, que dice que podemos, según la misma, definir a los sistemas dinámicos de adquisición como un proceso de adquisición enteramente electrónico para compras de uso corriente cuyas características generalmente disponibles en el mercado satisfacen las necesidades del poder adjudicador, limitado en el tiempo y abierto durante todo su periodo de vigencia a cualquier operador económico que cumpla los criterios de selección. Bien, he de decir, y es un inciso que no tiene nada que ver, no suelo usar presentaciones ya desde hace bastante tiempo, es algo que lo digo por si alguien lo echaba de menos, no uso presentaciones. Bien, si soy capaz de captar su atención, pues habremos cumplido el objetivo. Bien, características del sistema dinámico, José Miguel y compañía. Gracias. Se caracteriza por 3 notas.
Primero, ser un procedimiento enteramente electrónico. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. 2, estar destinado a las compras de uso corriente cuyas características están generalmente disponibles en el mercado. 3 características. Y tercera, que permanece abierto, ¿de acuerdo?, durante toda la vigencia del procedimiento a los operadores económicos que cumplan los criterios de selección. Todo esto lo explicaré a continuación, ¿de acuerdo? Estoy dando esa introducción, esa entrada en los sistemas dinámicos y dónde vienen regulados, para que no pensemos que estamos hablando algo del otro mundo. Bien, vienen regulados en el artículo 34 actualmente de la directiva clásica, de la directiva 24, y tenemos que, dice que la directiva dos matices a punto de la misma, que la ejecución del sistema dinámico se efectuará a través del procedimiento restringido. Esto es lo que nos dice la directiva. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la ley, ¿de acuerdo? Dice que desaparece, y esto sí que es una novedad importantísima, que ha supuesto una innovación normativa respecto a la regulación del sistema dinámico contenida en la directiva del 2004, que dice que desaparece la exigencia de presentar junto a la solicitud de participación una oferta indicativa, ¿vale? Por lo tanto, primera idea que nos lanza la directiva: no hay precio en la oferta de presentación. Ahora veremos estas dos partes, y en la primera parte de la implementación del sistema dinámico de adquisición no se presenta un precio indicativo. Vale. Insisto, profundizaremos sobre todas estas cuestiones. Los artículos 223 a 226 de la Ley de Contratos del Sector Público son los que regulan, ¿de acuerdo?, los sistemas dinámicos de adquisición dentro de los sistemas de racionalización de la compra pública. Bien, el artículo 223, hago una breve referencia a estos 4 preceptos, se refiere a su delimitación, por si queremos ir a buscar dónde están, me refiero, señalando, ¿de acuerdo?, las características de este proceso de adquisición, ¿de acuerdo?, que debe de tener. Bien, contempla además la posibilidad de establecer categorías en el marco del SDA. Estas cuestiones que estoy inventando ahora son las que luego profundizaré, ¿de acuerdo?, con el fin de potenciar la participación de las pymes. Ojo, procedimiento orientado a la participación de la pequeña y mediana empresa y del fomento de la economía local. Ya lanzó, ¿de acuerdo?, por lo tanto, esta idea. ¿De acuerdo? Y lógicamente, como dice para muchos otros procedimientos la ley, porque esto se cansa de decirlo la ley, decía mi amigo José Miguel Carbonero que esta ley es reiterativa o repetitiva hasta el aburrimiento. Lo tiene dicho por escrito y en muchos términos coincido. O sea, en muchas cuestiones así lo es y coincido con lo que dice. Y lo es también cuando dice que este instrumento no puede obstaculizar ni restringir o falsear la competencia, ¿de acuerdo? Y esto lo digo también por la usabilidad, que luego veremos desde el punto de vista práctico, del sistema dinámico de adquisición, ¿vale? O partiendo de otra idea, el sistema dinámico de adquisición, como veremos, no es la panacea. O sea, no vamos ahora a olvidarnos de todo y ahora todo licitarlo por el sistema dinámico de adquisición. Lo digo porque, bueno, pues son ideas, ¿no?, que surgen después de estas charlas. Bien, ojo, no se puede restringir la competencia y dependiendo del uso que hagamos de él, podemos llegar a restringir la misma. Bien, por su parte, los artículos 224 y 225 se dedican a regular la implementación de los sistemas dinámicos de adquisición, como a continuación veremos, y a la incorporación de las empresas de acuerdo a estos sistemas dinámicos de adquisición, insisto, como ahora veremos. Es decir, regulan la primera parte que podríamos decir, que ahora explicaré las dos partes, la primera parte que podríamos llamar de implementación de los sistemas dinámicos. Y por último, el artículo 226, ¿de acuerdo?, se refiere ya a la adjudicación de los contratos derivados o contratos basados en un sistema dinámico de adquisición. Por lo tanto, se refieren a esa parte de, llamemos, ejecución. Por lo tanto, ya ha avanzado el marco normativo, de donde viene, algunas ideas básicas y algunas de sus características que ahora profundizaremos. Partamos de la siguiente idea. Cuando hablamos de un procedimiento de sistema dinámico de adquisición, estamos hablando de un procedimiento que tiene 2 partes. Hay quien dice 2 fases. A mí no me gusta hablar de fases. ¿Por qué? Porque la ley habla de fases
¿de acuerdo?, para otras cuestiones dentro de los procedimientos de adjudicación. Aquí no estamos hablando de fases donde se pasa una fase y pasas a la siguiente y pasas a la siguiente, no. Aquí estamos hablando de dos partes bien diferenciadas. Una parte que es la implementación y otra parte que es la ejecución. Bien, la parte que lleva la implementación es la de la convocatoria, acompañada de pliego de cláusulas administrativas particulares, informe de necesidad y una serie de cuestiones que ahora veremos, ¿de acuerdo?, donde los operadores económicos presentan sus solicitudes de participación, ¿de acuerdo? Es decir, yo saco mi pliego de cláusulas administrativas particulares de mi sistema dinámico de adquisición con un plazo de presentación de solicitudes y en ese plazo de presentación de solicitudes se presentarán X oferentes para homologarse en determinadas categorías. Todo esto iremos descendiendo poco a poco. Y en esta primera parte es donde también está la admisión. Pues yo a usted le admito a este procedimiento y a usted no, queda excluido porque no cumple los requisitos, como ocurre en cualquier otro contrato. Y una vez que tenemos esto constituido, esta implementación, ¿de acuerdo?, entramos en esa segunda fase de ejecución, que es ya la de la compra efectiva, la compra derivada, donde tenemos dos pasos muy claros, que es la invitación, el envío de las ofertas, ¿de acuerdo?, ahora veremos aquellas entidades que han sido homologadas en una determinada categoría y, por su parte, posteriormente, la posterior adjudicación y, evidentemente, la ejecución propiamente de la prestación. Bien, esto es, básicamente, ¿de acuerdo?, cómo podemos definir a los sistemas dinámicos de adquisición. Implementación, por un lado, con esos pasos, y ejecución, por otro. Bien, vamos a la primera de las partes. Implementación, ¿de acuerdo? Bien. Yo les comentaba que evidentemente tiene que haber una convocatoria. Bien, respecto a nuestra ley de contratos del sector público nos dice que subsidiariamente o supletoriamente a lo no previsto en los artículos 223 a 226 y siguiendo el mandato de la Unión Europea, de la directiva en este caso, dice que se aplicará supletoriamente, de acuerdo, todo lo previsto en el procedimiento restringido. Por lo tanto, las normas a aplicar serán las del procedimiento restringido. Bien, a esta primera parte de implementación. ¿Qué es lo que requerimos aquí? Evidentemente, en esta primera parte lo único que requerimos es, como cualquier otro procedimiento, pues el correspondiente informe de necesidad e idoneidad, ¿de acuerdo?, y fundamentalmente el pliego de cláusulas administrativas particulares. Fijémonos que no hace falta, de acuerdo, un pliego de prescripciones técnicas. No lo he mentado todavía, no lo he mencionado. Es decir, ¿podemos tenerlo? Sí, evidentemente, pero no es la funcionalidad. ¿Por qué? Porque los sistemas dinámicos de adquisición lo que consisten como sistema de racionalización de la compra pública es en dividir nuestras compras de uso corriente, que dice la ley, de obras, servicios o suministros exclusivamente, ¿de acuerdo?, o bien mixtos de ambos. No lo recomiendo. Atención, no recomiendo un sistema dinámico de adquisición de carácter mixto como primera entrada, como primera aproximación a los sistemas dinámicos de adquisición. Posible es y permitido está, ¿de acuerdo? Bien, compras de uso corriente de, como decía, obras, servicios y suministros. Y lo que consiste es en categorizar, ¿de acuerdo?, categorizar, insisto, esas compras de uso corriente. Bien, los sistemas dinámicos de adquisición, su mayor funcionalidad, desde mi punto de vista, es para la racionalización de la llamada compra menor, es decir, aquellos usos repetitivos que tenemos y que no pueden ser cubiertos o no es aconsejable cubrirlos a través de otros procedimientos donde se limite la concurrencia competitiva. Por cuanto, si nosotros utilizamos cualquiera de los procedimientos que hemos visto, como los que ha explicado Francisco esta mañana a primera hora, evidentemente el que resulta adjudicatario de un procedimiento abierto simplificado o supersimplificado lo será por el tiempo de ejecución de ese contrato, de manera que el mercado quedará cerrado. Los sistemas dinámicos de adquisición, recordemos esto, permiten la incorporación a los mismos, a las distintas categorías, en cada uno, o sea, a lo largo de toda la vigencia del contrato. Y esto es muy importante. Las pequeñas y medianas empresas, incluso aquellas de nueva creación que se generen dentro de la economía local, podrán, de acuerdo, incorporarse a este sistema dinámico de adquisición. Bien, voy a definir, aunque esta idea de las categorías. Bien, ¿qué son las categorías? ¿Qué es esto de las categorías? A ver, la ley habla de categorías, no de lotes. Por lo tanto, primera concepción o conceptualidad. Una categoría,
no es un lote, no estamos hablando de lo mismo, por lo tanto llamemos a las cosas por su nombre. La ley le ha definido categorías porque es una definición general de, podríamos decir, un tipo de producto, obra o servicio, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, la ley permite en la definición de las categorías utilizar, fijaros, bueno, os voy a tutear ya, todo el rato estoy corrigiendo, os voy a tutear, os ruego que hagáis lo mismo, tutearme, por favor, me siento más cómodo, más cercano. Fijaros, la ley utiliza la definición de la zona geográfica, es decir, la zona geográfica puede ser una categoría. ¿Entendéis algo tan amplio? Fijaros una universidad con distintos campus. Fijaros un municipio con núcleos provinciales dispersos. Fijaros una PANAP que presta servicios en distintos núcleos territoriales. Fijaros una mancomunidad compuesta por 5 o 7 municipios. Es decir, la zona geográfica puede ser una categoría. Eso no es un lote, ¿lo vemos? Está definiendo una categoría, ¿de acuerdo? Incluso hace una definición tan amplia y genérica de las categorías que viene a decir que podrá ser definida como categoría el volumen máximo de contratos admisibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir como una especie de, permitirme la expresión, cajón de sastre de todas aquellas prestaciones que no podamos incluir en aquellas otras categorías que podamos haber llegado a definir en nuestra racionalización de la compra. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, pues no nos tienen cabida dentro de una u otras categorías y podemos llegar a formar una categoría que suponga ese volumen máximo de compra admisible. Eso también es otra posibilidad. Os quiero dar algunos ejemplos para que visualicemos, ¿de acuerdo?, esto de las categorías. Mirad, si estamos en un contrato, por ejemplo, de obras, sistema dinámico de adquisición de obras, y lo que queremos es racionalizar la compra menor, ¿de acuerdo?, por ejemplo, insisto, que los sistemas dinámicos de adquisición también pueden tener otras funcionalidades, como por ejemplo para alimentar, y esto digamos que es ya el siguiente paso avanzado, vamos a dejarlo, solo lo voy a apuntar, para alimentar catálogos electrónicos. Pero vamos a centrarnos en los sistemas dinámicos de adquisición como posibilidad, que es lo que traíamos aquí en el programa, de alternativo a la contratación menor. Bien, pues por ejemplo, ¿reparáis alcantarillas en vuestros municipios? ¿Se rompen a menudo? Sí, la respuesta la sé. Lo que no sé es cómo cubrís esa necesidad. ¿Es posible o que se haya venido haciendo o que todavía se haga a través de la contratación menor? Sí. Bien, ahí tenéis un claro ejemplo de racionalización. ¿Acaso no se puede prever, por favor, que se van a romper alcantarillas? No se puede prever el número. No se puede saber cuándo, ni dónde, ni siquiera cómo. Pero que se van a romper seguro y que va a haber que sustituirlas también, ¿de acuerdo? Bien, pues si nosotros, por ejemplo, nos vamos al CPV de ese contrato, que tiene un CPV, con toda seguridad lo tiene, ¿de acuerdo? De repente habremos encontrado una categoría. Fijaros qué cosa más sencilla. Y desde este punto de vista podemos racionalizar las obras de nuestro municipio que cubramos habitualmente a través de la contratación menor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y cito, albañilería, evidentemente no voy a citar los TPVs, albañilería, por ejemplo, trabajos de electricidad, fontanería y y saneamiento, carpintería de madera, carpintería de aluminio. Todo esto son familias. También podemos utilizar familias de productos en el caso de los suministros. Si no estamos en el suministro de jardinerías, pues evidentemente tendremos los áridos, que son las piedras y demás, tendremos las especies vegetales, probablemente tengamos otra categoría que sean las tierras y una cuarta categoría que se me ocurre, no soy ningún especialista, los fitosanitarios, y probablemente si hubiera aquí algún técnico de jardinería me diría, ¿y se te olvida esta categoría? Digo, pues sí, efectivamente, tienes toda la razón, ¿de acuerdo? Estos son categorías, fijaros lo que es, esto es una categoría. Por lo tanto, en esa fase de implementación lo que tenemos que hacer es un pliego de cláusulas administrativas definiendo las categorías. Bajo mi punto de vista, una buena fórmula de definir las categorías, y ya lo he apuntado, es utilizando la nomenclatura común de los contratos públicos. Artículo 2, reglamento del año 2002 de la Unión Europea, ¿de acuerdo? El vocabulario común, interoperabilidad semántica, y dentro de ahí cabe mucho, porque si yo dentro de una carpintería de aluminio cito todos los CPVs que vienen implícitos en esa
cuestión, pues evidentemente caben muchas obras. Pero además alguien me podría decir, es que las obras tienen un problema, porque hay obras que son conjuntas. Y digo, sí, perfecto, categoría nueva, pequeñas obras. Nos vamos a los CPVs y encontramos que hay un CPV que es Trabajos Generales de Construcción de Inmuebles y Obras en Ingeniería Civil y otro CPV que es Obras de Ingenierías y Trabajos de Construcción. De repente tenemos una categoría que le cubre a usted las obras que no son simplemente la reposición de la alcantarilla, sino que es una obra menor. Bien, pues esto es los sistemas de racionalización. Esto es lo que hay que hacer. El primer punto es pensar, en el caso de la compra menor, qué es lo que estamos contratando por compra menor y ver en qué medida aquella que es repetitiva y que es de uso corriente y que es un servicio, un suministro, una obra, podremos llegar a racionalizar desde este punto de vista. Una vez que tengamos esto es simplemente, fijémonos, establecer un valor estimado, ¿de acuerdo?, de esa categoría, lo cual la suma de las categorías nos dará el valor estimado del sistema dinámico de adquisición y con ese valor estimado del sistema dinámico de adquisición le aplicaremos las reglas de procedimiento que se le aplica a cualquier otro procedimiento, no varía, ¿de acuerdo? Si es SARA, pues SARA, y si no es SARA, no es SARA. Si es sujeto a especial recurso, si supera el umbral del recurso especial en materia de contratación, pues tendrá recurso y si no lo tiene, no lo tiene, y así sucesivamente. Bien. Importante de esta primera fase de implementación. Fijémonos, en esta primera fase de implementación, que ya he explicado más o menos en qué consiste, con ese pliego de cláusulas administrativas, evidentemente ese informe de necesidad, ese cálculo del valor estimado que es muy importante, y sobre el que ahora profundizaré, solo es necesario que pidamos, atención, solo es necesario que pidamos el llamado sobre A sobre 1, es decir, la documentación general, que incluso, de acuerdo, si queremos ser operativos, podemos suplirlo por una declaración responsable que no nos obsta, insisto, a que posteriormente tengamos que comprobar que efectivamente cuando se han homologado nuestras categorías, ¿de acuerdo?, pues requiramos la documentación. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, además de que podamos pedir esa declaración responsable, que podrá ser DEU, porque la ley lo contempla, dependiendo del importe, y no olvidemos esa aplicación supletoria del restringido, ¿de acuerdo?, podrá ser DEU, también podemos pedir, ¿por qué no?, es decir, la presentación del DEU, que es un derecho, ¿de acuerdo?, pero también podemos facilitar, dado lo que estamos racionalizando, el volumen de compra, el tipo de contrato, el tipo de compra, también podremos facilitar la presentación de la documentación. Y aquí, atención, ¿qué pido? ¿Pido una solvencia excesiva teniendo en cuenta el máximo del 1,5% el 1,5, perdón, de 1,5 veces de la solvencia del sistema dinámico? ¿Me ciño a la categoría? No, vamos a ver qué tenemos entre manos y qué estamos haciendo. Ejemplo, ¿nosotros pedimos solvencia para un contrato menor de servicios o de suministros? Pues no. ¿Pedimos pedimos garantía definitiva para un contrato menor? No. Es decir, si estamos racionalizando, es decir, y queremos crear un verdadero sistema dinámico y algo dinámico que agilice esa compra, ¿de acuerdo?, y nos permita, pues, evidentemente, proveernos de una manera ágil a través de este procedimiento con fundamentalmente y principalmente proveedores de carácter local, porque es un procedimiento que, insisto, favorece la incorporación de pequeñas y medianas empresas de la economía local por cuanto está abierto durante toda la vigencia del mismo, y además le da unas garantías que ahora os diré a los proveedores. Bueno, pues tenemos que ver y relacionar muy bien qué vamos a pedir en ese sobre A. Es decir, el grado de exigencia ha de ser un grado de exigencia, entiendo yo, proporcional, ¿de acuerdo? Proporcional a lo que veníamos pidiendo para esa compra menor que antes estábamos llevando, porque nuestro objetivo es solo dinamizar, evidentemente que se cumplan todos los principios generales de la contratación pública, porque por aquí es donde hay que empezar y por aquí es donde comenté régimen jurídico, procedimiento legalmente previsto, cumplidor de todos y cada uno de los principios generales de la contratación pública, ¿vale? Por lo tanto, es un procedimiento que no alberga ninguna duda en cuanto a sus posibilidades de uso. Bien, otra cuestión muy importante. Claro, una solución puede ser la licitación de los contratos menores, como hace el Ayuntamiento de Fuengirola, o como, por ejemplo, veremos que también hace vuestro ayuntamiento, el de Langreo, si no me equivoco. Bien, es una medida productiva que probablemente genera ahorros, que supone un aumento de la competencia, un ratio del número de proveedores, un aumento del ratio del número de proveedores, no me cabe duda, pero también desde el punto de vista de la dinamización, es verdad que
supone pues esa necesidad, ¿de acuerdo?, de estar, digamos, ofreciendo al mercado en cada contrato menor una licitación, de manera que no consigues, pues por decirlo de algún modo, una fiabilidad en tus proveedores. Es decir, esto no es limitativo de la concurrencia porque se puede presentar cualquiera, pero entiendo, y eso es lo que quería venir a decir, que es más ágil que la propia licitación individualizada de cada uno de los contratos menores. Y además con una ventaja, que la duración puede ser superior a la de a la de los contratos habitualmente. Sabemos que los contratos de servicio y los contratos de suministros, ¿de acuerdo?, duran en torno a 5 años es el máximo permitido. Como bien sabemos. Bien, nada impide que nosotros le digamos a un sistema dinámico de adquisición única y exclusivamente deberemos motivarlo, es una de esas centenar de cosas que hay que motivar en la ley, la duración máxima del sistema dinámico. Podemos decir que puede durar 7 años, podemos decir que puede durar 8 años. Imaginaros un sistema dinámico de adquisición de suministros, donde se suministra papelería, ferretería, etcétera, ¿de acuerdo? Evidentemente las necesidades de tornillos, de bombillas, de etcétera, van a ser las mismas, y alguien podrá decir, ¿es que las bombillas van a cambiar? Bueno, ahora lo explicaremos. Las necesidades van a ser las mismas que dentro de 7 años al respecto, o de 8. Es más, fijaros, los sistemas dinámicos de adquisición, que parecen una cosa bastante rara en nuestro ordenamiento, entre comillas, porque ya están bastante generalizados, yo vengo hablando de ellos desde que salió la ley como solución idónea que encontré a los límites a la contratación menor, ¿de acuerdo? Ya están, insisto, cada vez más generalizados, ya cada vez se están haciendo a grandes niveles, sin ir más lejos, el sistema canario de salud. Es decir, fijaros lo que compra, quizás el comprador más importante de las Islas Canarias está en un proceso de aplicación, instauración de sistemas dinámicos en el que lleva inmerso 1 año y pico, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, hay más, ¿de acuerdo? Pero efectivamente se están generalizando. Y muy importante, en nuestro derecho comparado están muy ampliamente instaurados. Y aquí un chascarrillo, ¿y nosotros para qué necesitábamos el sistema dinámico, verdad? Si ahora ya no, pero antes con el artículo del contrato menor nos apañábamos, ¿verdad? Esto es como el que dice, yo ¿para qué quiero 401 preceptos si con el 118 me valía? Bien, pues como esa solución no la tenemos, ¿de acuerdo? Pues ahora hay que acudir aquí. Bien, en nuestro derecho comparado hay sistemas dinámicos, incluso hay algunos, me lo comentaba el otro día un profesor universitario, de hasta 100 años de duración. Digo, bueno, en fin, eso ya me parece excesivo, ¿no? Pero es posible. Bien, abierto durante toda su vigencia a 2 proveedores. Es decir, nosotros creamos las categorías. Categoría 1, pues instalación de ascensores. Categoría 2, pequeñas obras. Categoría 3, obras medianas. Categoría 4, demoliciones. Categoría 5, retirada de amianto. ¿Alguien retira amianto en su municipio? Bien, pues ya hay un CPV. ¿Sabéis que hay un CPV de retirada de amianto? Bien, pues ya tengo una categoría. ¿Cuánto he dedicado en los últimos años a contratación menor? Bien, pues estas son las categorías, ¿no? Entonces, cualquier proveedor a lo largo de la vigencia del sistema dinámico, 3, 4, 5, 7, 8 años, lo que yo haya motivado en el expediente, ¿de acuerdo?, en ese informe de necesidad e idoneidad, cualquier proveedor que cumpla los requisitos de exigencia de ese sobre A, de esa documentación general, que por defecto, si estamos racionalizando compras menores, no habrán de ser muy exigentes. Si pedimos una supersolvencia, evidentemente esta es desproporcionada. Si nos lo recurren, a lo mejor se nos cae el procedimiento, pero en todo caso no sería lógico. Bien, cualquier, insisto, proveedor podría adherirse, incorporarse a ese, ¿de acuerdo?, sistema dinámico en la categoría a la que participara y cumpliera los requisitos. Imaginaros que es de suministros de jardinerías, que no tiene por qué ser solo de suministros de jardinerías. Podemos hacer un sistema dinámico donde una categoría sea suministro de jardinería y dentro de esa categoría haya 4 subcategorías, que son las que yo he citado. Tierras, áridos, dije fitosanitarios y especies vegetales. Bien, ¿de acuerdo? Y cada una con su valor estimado. Y no necesariamente el que se homologa y pide entrar como proveedor con ese sobre A, documentación general nada más, en la categoría de especies vegetales, tiene por qué suministrar necesariamente áridos. ¿Me explico? Puede estar en los 2 y puede participar luego posteriormente a esas contrataciones derivadas. Es decir, podemos ser tan exigentes como nuestras capacidades de organización, racionalización nos lo permitan. Es decir, el juego del sistema dinámico es
increíble, o sea, desde este punto de vista. Luego otra parte muy importante de esta primera parte de implementación. Dice, claro, no, es que, mire usted, está racionalizando el coste de 7 años. Dice, ¿de dónde saco yo el dinero? Es que no voy a retener mi presupuesto para 7 años, porque claro, tengo que hacer una retención. No, en esta primera fase de implementación solo se trabaja con el valor estimado, no se retiene un solo euro, no hay que retener nada. Simplemente se calcula el valor estimado, evidentemente, por la suma de las distintas categorías que yo he organizado, ¿de acuerdo?, en base a la duración que va a tener ese sistema dinámico, sus posibles prórrogas y las modificaciones, como cualquier otro contrato. Pero no se retiene un solo euro, de manera que solo se calcula un valor estimado para aplicar las reglas del juego. Esto es muy importante, las reglas del juego procedimental. Consejo a la hora de calcular este valor estimado, por ejemplo, en las entidades locales, pues si tenemos la capacidad de retrotraernos y hacer un histórico de lo que hemos venido contratando anteriormente, eso es lo idóneo, hallar una media sobre lo mismo y sobre esa media, bueno, pues se puede justificar un aumento de porcentaje pues por el aumento de la población o por, en este caso, si estamos en obras, pues no sé, por ya los años que tienen las instalaciones, se prevé, es decir, motivadamente se puede, ¿de acuerdo?, motivar el aumento, valga la redundancia, de ese valor estimado. Pero es importante que yo creo que debe de quedar constancia en el expediente de cómo se ha llegado a ese valor estimado. No es que yo lo crea, es que, en fin, debe de dar constancia. Y, por tanto, el consejo es que en las entidades locales, por ejemplo, si se tiene esa posibilidad, se pueda retrotraer uno a, digamos, 5 años. ¿Y por qué digo 5 años? O, si al menos lo queremos decir y no tenemos esa capacidad 5 años, que nos retrotraigamos a un año donde haya periodo electoral, donde haya elecciones, ¿de acuerdo? El motivo es claro, si además nos toca un año con 3 elecciones como este, bueno, pues entonces ya feten. A lo mejor con solo analizar este año ya tenemos para todo lo demás. No, en serio, intentemos en ese cálculo del valor estimado tener presente que sería positivo que hubiéramos previsto de acuerdo a los gastos habidos en un año electoral. Bien, en cuanto al procedimiento, pues igual que todo, publicación en el perfil de contratante, como he dicho, licitación electrónica, como he dicho en el pliego de cláusulas administrativas de UXI, si se, al menos facilitar esa posibilidad. Esto es una opinión mía. Ahí hay que decir que la ley es ciertamente ambigua, en el DEUC es lo único que es ambiguo. Bueno, el DEUC ya tiene lo suyo, pues ahí la ley para mí no es del todo expresa. Hay un trabajo publicado al respecto donde yo sí entiendo que hay que, por lo menos, dar la posibilidad de presentar el DEUC como derecho del licitador al aplicar supletoriamente el restringido, pero evidentemente podemos utilizar otra cuestión. Criterios de adjudicación. Estamos en esta primera fase de implementación. Fijémonos qué interesante es esto. O sea, no, pero claro, es que esto dura 7 años y yo tengo que utilizar, estoy atado por los criterios de adjudicación. Fijémonos que estamos ante un procedimiento dinámico, entendido como dinámico. La ley permite matizar los criterios de adjudicación. Esto es de nota, Le digo de nota por la ponencia que hemos tenido anteriormente de los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación en cada una de las licitaciones derivadas. Lo único que tú tienes que decir es mantenerte dentro de las ratios que has establecido. Si tú has dicho que vas a hacer, puedes ir 100% al precio. Evidentemente, si estás en una compra menor, esto es algo que habría que analizar. Yo, de hecho, es una recomendación. Vamos a ver, si estamos racionalizando, y estamos racionalizando compra menor, o cuando licitamos los contratos menores en los distintos ayuntamientos o invitamos a 3 empresas, ¿qué pedimos? Pedimos precio. Bueno, porque me voy a complicar la vida aquí pidiendo criterios sometidos a juicio de valor u otros criterios, aunque sean reglas o fórmulas matemáticas. No me merece la pena. Pero en todo caso, podemos ponderarlo. Es decir, podremos decir, en todas las categorías iremos al 100% al precio. Fijémonos, esto en el pliego de cláusulas administrativas. Podremos decir, en las categorías 1 y 2 iremos 100% al precio. En la 3 iremos al 80 al precio y al 20, por ejemplo, a los criterios referidos a la calidad. Bien. Luego, en cada una de las compras derivadas, ahí donde hemos determinado que hay una ponderación de criterios, ese 20, ¿de acuerdo?, podremos moverlo cada vez en función de lo que queramos. No tenemos que definir el criterio de adjudicación en la fase de implementación, sino que, por ejemplo, habrá algunos
pongamos servicios donde me interese que meter un criterio de carácter social y donde los criterios referidos, pues no sé, a la organización, implementación, etcétera, suponga un 15 y de repente tenga un criterio social que sea un 5%. Es decir, posteriormente ese 20 podré modularlo de manera distinta en cada una de las adjudicaciones. ¿Y qué debo hacer? Pues lo mismo que en cualquier otro procedimiento, lo que nos explicaba José Miguel, aplicar los requisitos de los criterios de adjudicación. Única y exclusivamente me tengo que mover en ese abanico. Por lo tanto, esto es importantísimo. Primera fase de implementación. No es necesario definir los criterios de adjudicación, ¿de acuerdo? Incluso los criterios de adjudicación pueden ser diferentes por categorías. Eso sí, luego me tendré que ceñir a los mismos. Incluso, fijémonos, yo creo, incluso, con toda seguridad, que podemos definir que dentro de una categoría utilizaremos de manera generalizada el precio, pero en determinadas ocasiones y cuando utilicemos criterios referidos a la calidad, utilizaremos una distribución de 70-30. Y eso lo podré hacer, porque en aquellas obras específicas donde de repente se me ocurra que, oye, pues mira, aquí esta es una obra que tiene verdadera importancia y relevancia, vamos a pedir cierta calidad, ¿no? Bien, pues se motiva, se justifican dentro de ese 30 los distintos criterios que vas a aplicar, aplicando todos los requisitos, y todos concurren en condiciones de igualdad y con respecto a los principios generales de la contratación pública. Vuelvo a insistir en esto y no voy a dejar de insistir en los principios generales porque son el alma mater, de acuerdo, de la contratación pública. Por lo tanto, esto es muy importante, lo que estoy diciendo. Bien, ya he dicho que pues las normas de aplicación de SARA o no SARA serán en función de pues el resultado que nos haya dado el valor estimado. Y luego tenemos una cuestión, que es los 30 días de solicitudes para presentar o para solicitar participar o para ser parte de este sistema dinámico de adquisición en la categoría o categorías, de acuerdo al que los proveedores o licitadores decidan participar. ¿De acuerdo? Imaginaros un procedimiento con 4 categorías, como el que he venido comentando, ya sea de obras o el de suministro de jardinería, que son los ejemplos que he puesto. Bien, la ley lo único que nos dice es que una vez licitado y publicado en el perfil del contratante durante esos 30 primeros días, no podremos comprar. Pero esto pasa en cualquier otro procedimiento. Lo que la ley viene a decir es, fijémonos, si usted en los 15 primeros días tiene admitidos a todos estos licitadores, y señalo la parte derecha de este auditorio, y la parte izquierda, o mi izquierda, perdón, de este auditorio todavía está por presentar o puede presentar la solicitud, usted no puede comprar, porque estaría vulnerando los principios generales. Ahora bien, una vez transcurridos esos 30 días y contestadas todas las solicitudes, de todos los participantes, ya se puede empezar a comprar en esa segunda parte que yo os decía, que era la de la ejecución, que solo lleva la invitación y la posterior adjudicación y, evidentemente, ejecución. Bien, daros cuenta de lo siguiente. Estos son 30 días, de acuerdo, naturales para presentar, creo que no naturales, eso ya la memoria, naturales, hábiles, a todos. ¿Cuántas veces tenéis que ir a consultar si eran hábiles o naturales? En fin, la ley en este sentido nos marea. En esos 30 días, de acuerdo, de solicitudes, insisto, no podremos comprar. Y la ley nos marca la siguiente obligación, que en el plazo de 10 días, dentro de esos 30, en el plazo de 10 días hábiles, tenemos que evaluar las solicitudes. Es decir, si nosotros... O dicho de otra manera, en el plazo máximo de 10 días a cada licitador le tenemos que contestar si está admitido o no está admitido al sistema dinámico de adquisición. ¿De acuerdo? Ese es en el periodo inicial. Estamos hablando solo en el periodo inicial. En el periodo de que yo anuncio en el perfil del contratante, se hable el plazo primero e inicial de presentación de solicitudes. Recordemos que se pueden incorporar a lo largo de todo el procedimiento posteriormente. Ahora veremos cómo. ¿De acuerdo? Pero nos exige esta exigencia, que en el plazo de 10 días tenga una respuesta. Bien, esto supone la celebración, pues, ¿qué os voy a decir? A lo mejor de 2-3 mesas, 3 mesas en estos 10 días, evaluando un sobre A priori sencillo.
que muchas veces consistirá en muy poquita cosa, porque eso es lo que a priori vamos a pedir, salvo que, insisto, estemos utilizando el sistema dinámico de adquisición para hacer compras derivadas, imaginémonos, de 100.000 euros, cada una de ellas para proveernos durante 6 meses, por ejemplo, de suministros informáticos. Bueno, pues ahí ya estamos en otro sistema de racionalización, pensando en alimentar un catálogo electrónico. Bueno, pues ahí ya estamos, bueno, pues hombre, tendré que pedir una solvencia más potente en este caso, pero si estoy, insisto, reparando alcantarillas, licitando lo que antes eran contratos menores de manera asidua, bueno, pues evidentemente no me hace falta. Por lo tanto, sobre todo, no lo miréis, ¿y por qué lo defiendo así? Porque no lo miréis como aumento de la carga de trabajo, al contrario, ¿de acuerdo? Luego daré datos, algunos datos, pero la evaluación por parte de la mesa de estas sobres es algo sencillísimo, muy sencillo. Es un sobre A donde se piden unos requisitos más bien exiguos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es un trabajo añadido. Bien, otra de las ventajas de los sistemas dinámicos de adquisición, combinadas, por ejemplo, con la compra conjunta. ¿Cuántas de vuestras instituciones tienen entes instrumentales? Pues supongo que bastantes, y a lo mejor tienen más de un ente instrumental. Bueno, pues el sistema dinámico de adquisición, a ver, ¿todos compráis agua? Tanto la matriz como los entes instrumentales, pues probablemente sí. ¿Todos compráis papel? Pues probablemente sí. Bien, pues se puede articular, ¿de acuerdo?, como sistema de racionalización de la compra pública, de manera que a través de la compra conjunta, por decir a alguien, la matriz haga la compra e instituya esa primera parte de implementación del sistema dinámico, y luego ya cada uno de los órganos de contratación, pues nosotros tenemos 5 entes instrumentales, 2 organismos autónomos y 3 empresas públicas, pues ya compren derivadamente de ese sistema, o sea que funciona a modo centralizado y a modo descentralizado. También se puede crear porque efectivamente está dentro del concepto de racionalización, en el capítulo de racionalización de la compra pública, y esa es otra ventaja añadida. He de decir que la compra conjunta no presenta especiales dificultades técnicas, no la presenta. Es más una cuestión de voluntad. Y he de decir también que desde este punto de vista, y si utilizamos esto a nivel local, por ejemplo, un ayuntamiento grande como son los que hay por aquí, muchos de ellos, en nuestro entorno, evidentemente estaremos favoreciendo o centralizando toda la compra fundamentalmente en esta economía local, ¿de acuerdo? Y además generando, pues, de algún modo, mejores precios y una concurrencia competitiva. Bien. Respecto a la modificación de los sistemas dinámicos, modificación en el sentido de que entendemos la modificación, opera como en cualquier otro procedimiento, ¿de acuerdo? Incluso si estamos ante el procedimiento, un sistema dinámico de servicios y otro sistema dinámico de suministros, podemos acudir a la disposición adicional 33, que es aquella que nos dice que cuando no sepamos las cantidades concretas de suministros o servicios que vamos a necesitar, nos remite, creo que es al 204, sí, seguro, nos remite al 204 y nos dice que podremos ampliar, modificar el contrato hasta un 20% de su valor estimado. Bien, pues esto evidentemente, si estamos ante un contrato de servicios o suministros, pues es algo que yo aplicaría en ese cálculo del valor estimado y preveería, ¿de acuerdo?, el cálculo, porque mejor prever al alza, motivada y justificadamente, insisto en esto, el valor estimado, que no a la baja y de repente quedarme sin posibilidades de compra. Por lo tanto, las modificaciones, y apunto, como cualquier otro régimen, y apunto, insisto, a esta disposición adicional 33 y al artículo 204. Luego hay una cuestión que es de carácter técnico, porque claro, si los sistemas dinámicos de adquisición tienen esta duración y yo estoy ante un suministro, por ejemplo, informático, ¿de acuerdo? Es que mire usted, es que los portátiles de hoy no son los portátiles de dentro de 10 años. Las características técnicas no son las mismas. Y claro, la respuesta es clara. Dice, mire usted, sí, pero como usted en la fase de implementación, en el año 1, no ha previsto ningún elemento técnico más allá que la definición de una categoría que se llame... ¿cómo se llaman los suministros de fuera? Los ratones... periféricos, gracias, que no ha previsto más que periféricos o suministros de ordenador o pantallas o portátiles, a usted le da igual que el portátil, que hoy se va a llamar portátil, tenga
lo que tenga y que dentro de 10 años tenga incorporada, pues no sé, inteligencia artificial. Bien, porque usted va a definirlo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la sanidad. El catéter es un catéter hoy, ¿de acuerdo? Y lo es dentro de 10 años. Probablemente el de 10 años lleve un chip incorporado que hasta te dé la ubicación, no lo sé. Pero da igual, porque no es necesario, esto es muy importante en la definición de las categorías, es importantísimo para la vigencia, validez y usabilidad de este procedimiento, la modificación técnica de las categorías. Las categorías se adaptan, ¿de acuerdo? O incorporan o incluyen o absorben, ¿de acuerdo? Todas las evoluciones, tanto técnicas como tecnológicas que pueda haber, porque nosotros única y exclusivamente hemos definido, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, con respecto, insisto, a un CPV. Bien. Por lo tanto, no es necesario modificar la categoría. En cuanto a la definición de las categorías y demás, opera como cualquier otro procedimiento. Si usted no ha definido las categorías y no ha definido el objeto del contrato, no podrá incorporar otras. Bueno, pues esto pasa, si yo digo que voy a comprar sillas, no puedo acabar comprando pues otra cosa totalmente diferente, ¿no? En fin, la definición del objeto opera exactamente igual que cualquier otro procedimiento, ¿vale? Por lo tanto, importante esa concienciación de la racionalización. Bien. Luego, desde el punto de vista, hay quien no usa mesa de contratación en esta primera parte de implementación. Yo sí la recomiendo, un poco porque aunque, insisto, estemos... yo creo que hay que hacerla, no es que la recomiende, es que creo que hay que hacerla, porque estamos evaluando un sobre A y ahí hay una responsabilidad que tiene que ser colegiada, bajo mi punto de vista, y se pueden dar circunstancias, de acuerdo, pues que requieren un debate dentro del seno de un órgano colegiado. Por lo tanto, entiendo que en esta primera fase de implementación sí que hay que poner una mesa de contratación. Hay que acordarse de prever, dado que es un procedimiento abierto durante toda su vigencia a la entrada de nuevas empresas, hay que acordarse de prever la solvencia de entradas de nuevas empresas, recordemos aquellas que tienen un periodo de duración inferior a 5 años. Respecto de la garantía, podemos utilizar también un inmenso juego. Podemos pedir garantía. Bien, ¿estoy racionalizando contrato menor? Yo le pregunto, ¿y normalmente pides garantía definitiva en los contratos menores? No. Bueno, ¿y por qué la vas a pedir aquí? Si estás haciendo compras derivadas de esa misma cuantía. Si no pides garantía definitiva en los contratos menores, no la pidas aquí. Bien, ¿que queremos pedir garantía? Se puede pedir en esta primera parte a la hora de homologarse, se puede establecer mediante retención en el precio de cada compra derivada, se puede incluso recapitalizar la garantía si le he pedido un 5% cuando el número de adjudicaciones supera el 5% correspondiente que ha puesto en garantía, se puede recapitalizar, pero bien, tengamos en cuenta que todas estas cuestiones que hagamos a la hora, no, pues ahora vamos a recapitalizar porque nosotros, bien, trabajo, burocracia, al final no es dinámico, ¿me explico? Lo voy a hacer, lo voy a pedir, eso es lo que tengo que ver. ¿Me es útil? ¿Es verdaderamente imprescindible? ¿Favorezco con ello la entrada de pequeñas y medianas empresas? ¿Favorezco la economía local? Por lo tanto, mis recomendaciones son claras. Si estoy solo racionalizando compra menor, salvo excepciones, por ejemplo, vayámonos al precio en los criterios de adjudicación, con una fórmula bien definida que no es necesario definir en cada compra derivada. No, esa ya está en el pliego. Ahorro de trabajo. Si estoy en este tipo de sistema dinámico, no pidamos garantía definitiva. Yo lo veo así. O en su defecto, en el peor de los casos, pidámosla, en la retención en el precio. Es decir, facilitemos esa posibilidad, porque si no estaremos ralentizando absolutamente todo. ¿De acuerdo? Bien. Más cuestiones también. El responsable del contrato. El responsable del contrato también opera de una manera dinámica, valga la expresión, para el caso que estamos, dentro de los sistemas dinámicos de adquisición, por cuanto nosotros podremos definir un responsable del contrato, por ejemplo, para cada categoría, porque, oye, a lo mejor estamos hablando de una categoría que es suministros de informática, otra categoría, imaginaros un sistema dinámico de adquisición de suministros, y ya tenemos, bueno, pues suficiente capacidad o hemos decidido racionalizar la compra de 3 unidades. Pues la de jardinería que he dicho, la de todo lo que tiene que ver con la papelería y todo lo que tiene que ver con la ferretería, ¿de acuerdo? Bueno, pues a lo mejor el responsable del contrato de cada categoría puede ser diferente. También puedo jugar con el nombramiento de un responsable del contrato en cada compra derivada, ¿de acuerdo? Es decir, o incluso puedo nombrar un responsable del contrato para toda la parte de ejecución. Eso ya va en función de cómo hemos racionalizado y de la organización de cada uno, pero nos permite ese juego. Incluso, esto la ley nos lo dice expresamente,
podemos nombrar un responsable del contrato de esa primera parte de implementación. ¿Por qué? Porque es un procedimiento abierto a la incorporación de nuevas empresas durante toda su duración. Que esto dije, luego lo explicaré. Si pasados esos 30 días, donde yo ya puedo, y contestadas todas las solicitudes de participación, el plazo máximo de 10 días desde que recibí la última, recordemos, tampoco creo que sea un incumplimiento, o sea, sería una irregularidad no invalidante. ¿Y qué pasa si a uno no le he contestado los 10 días, le he contestado el 15? Bueno, pues mira, es una irregularidad no invalidante, no va más allá, es un plazo que nos determina la ley, bueno, por el motivo que sea, bajo mi punto de vista, porque no es nulo ni anulable. Tiene unos efectos, podrá recurrir si es excluido y podrá licitar si es admitido, ¿de acuerdo? Salvo que, ojo, en ese periodo de tiempo que has dilatado hayas procedido a hacer una compra derivada. Entonces sí, entonces ahí puedes tener un problema. Pero bueno, en definitiva, durante el resto de la vigencia del sistema dinámico de adquisición, las empresas se pueden solicitar su homologación como hicieron al inicio. Es decir, mañana abre un almacén de suministro de áridos o un vivero, ¿de acuerdo? Y puede solicitar participar, esto es importantísimo, en la categoría de especies vegetales y formar parte, su economía local, ¿de acuerdo?, de ese mercado público, de la contratación pública, del presupuesto tan importante que manejan el resto de entidades públicas, ¿de acuerdo? Y eso generará empleo, generará, en fin, impuestos, generará un montón de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice la ley es que, al menos en el plazo de 15 días, durante la vigencia del contrato, hay que contestar las solicitudes de participación. Bien, no penséis que vais a tener 100 operadores económicos adscritos a cada categoría. Vuestros operadores económicos, la experiencia nos dice que vienen siendo más o menos los mismos, ¿de acuerdo? Evidentemente algunos más aumentarán y sobre todo podremos permitir entrar a todos aquellos que quieran hacerlo, ¿no? Es decir, el aumento de la carga no es extraordinario. Lo que dice la ley es que en el plazo de 15 días tendrás que contestarle. Pues muy bien, tú cuando implementas el sistema dinámico de adquisición, el pliego de cláusulas administrativas particulares, dirás que te reunirás los días, por ejemplo, los primeros lunes y tercer lunes de cada mes para cumplir ese plazo, ¿de acuerdo? Se puede ampliar a 15 días. Dice 10, lo que pasa es que no me quiero extender porque ya me estoy yendo de tiempo, ¿de acuerdo? Pero podemos llegar a establecer cada 15 días la respuesta. Bueno, pues en el pliego instituyes que te reúnes, no sé, por ejemplo, el primer lunes y tercer lunes de cada mes, siempre que haya solicitudes de participación. Y si las hay, lo único que tienes que hacer es, insisto, volver a evaluar un sobre A, nada más, ¿de acuerdo? O sea que el trabajo no es en demasía. En cuanto a las prórrogas, la sucesión y la cesión, todo el régimen jurídico, las condiciones de ejecución, todo es igual que en el resto de contratos. Y en esa segunda parte, que es la parte de la ejecución, ya he hablado de las distintas categorías, de la zona geográfica, del volumen máximo, incluso podría haber una cierta vinculación en esas categorías a las aplicaciones presupuestarias si no llegamos a tener datos de compra, al menos en un primer SDA, o sea que fijaros una posibilidad. He hablado de las categorías y subcategorías, y aquí una cuestión muy importante, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a la fase de ejecución es cuando en esta compra derivada ya habremos de definir en informe de necesidad, quiero comprar 20 tornillos, o los que sean, ¿no? O 15 palmeras para restaurar las que enfermaron en la avenida de no sé qué. Vale, bueno, pues solucionado, ¿de acuerdo? Ahí es donde tiene que haber un presupuesto base de licitación, ahí es donde se retiene el crédito, ahí es donde tiene un efecto contable. Y ahí es donde hay que invitar a los operadores económicos homologados a cada una de las categorías. He puesto el ejemplo de las palmeras, pues si tenemos 5 operadores económicos homologados en la categoría de especies vegetales, pues a ellos habrá que enviarles una invitación. ¿Con qué criterios de adjudicación? Con los que hayamos definido. Que, ojo, si vamos a racionalizar compra menor, porque la ley no nos obliga, nos permite, digamos, identificarlos luego en cada compra derivada, pero no nos obliga a ello. Si nosotros no queremos complicarnos la vida, los definimos al inicio y decimos, para especies vegetales va a ser 100% el precio. Y esta fórmula, pues evidentemente ya sabemos las reglas del juego, ¿de acuerdo? Que no podremos volver a redefinir, pero en su caso definiríamos los criterios de adjudicación si es que así lo hemos configurado. Aquí yo recomiendo, salvo que haya criterios sometidos a juicio de valor, no a utilizar una mesa de contratación. Evidentemente ya he dado mi opinión sobre la garantía, ¿de acuerdo? Para hacerlo más dinámico, también he hablado del responsable del contrato, y aquí hay dos cuestiones muy importantes, o tres, mejor dicho.
O sea, bueno, primero voy a explicar el plazo de invitación. O sea, cuando nosotros queramos comprar esas 12 palmeras que tenemos que sustituir en la avenida X, ¿de acuerdo? Invitaremos a los 5 homologados y les daremos un plazo de 10 días. 10 días para presentar ofertas, 10 días naturales. Bien, aquí, si hay algún talón de Aquiles desde el punto de vista de la agilidad de este procedimiento, es este. ¿De acuerdo? Pero bueno, la ley ha previsto 10 días y hay que cumplirlos. 10 días naturales y hay que cumplirlos. Podríamos decir, que se puede decir, bueno, pues la ley no ha estado suficientemente ágil, porque a lo mejor se hubiera aplicado también lo previsto para el procedimiento súper simplificado y cuando se trate de compras de bienes y servicios, en fin, que estén en el mercado, pues podría haber dicho 5 días, como lo dice en el simplificado, pero no lo ha dicho. Bueno, pues no lo ha dicho. O podría haber dicho, cuando solo se utilice el precio serán 5 días, pero no lo ha dicho. Pero como no lo ha dicho, son 10 días. Bien, la práctica real viene a decir, atención, que se tarda... ciertos organismos lo han acreditado y lo han expuesto públicamente, 2 días en preparar una compra derivada, informe de necesidad, depende cómo nos hayamos complicado, ojo, si ya tenemos los criterios de adjudicación, si no pido garantía, si, en fin, informe de necesidad, que puede ser el mismo casi que acompaña a un contrato menor, con las salvedades que ahora diré, ¿de acuerdo? Retención de presupuesto base de licitación, es decir, preparación de la compra derivada 2 días y la media en la que vienen presentando los adjudicatarios 5 días. Por lo tanto, en una semana, ¿de acuerdo?, está la compra derivada realizada, ¿de acuerdo? Bien, con las siguientes cuestiones. Incluso hay una posibilidad incluso de invitar a acortar ese plazo, que bueno, lo he explicado muchas veces, si luego tenéis interés, pues también os lo explico, pero se puede invitar en el propio pliego, de acuerdo a que aquellos operadores económicos, pues mira, como cuando invitas a alguien y le dices, si usted no va a presentar oferta, le rogamos que renuncie. Bien, cuando este es nuevo, puede no renunciar, pero cuando es tu operador económico que está licitando cada compra derivada contigo, al final, bueno, pues les acabas o acaba teniendo esa buena voluntad o esa buena fe. Y lo que voy a decir es muy, muy importante. Los sistemas dinámicos de adquisición cumplen todos y cada uno de los principios generales de la contratación pública, ¿de acuerdo? No hay límites cuantitativos a la compra, ¿de acuerdo? No se aplican los límites cuantitativos por anualidad, ni ejercicio presupuestario, ni año natural, ni nada, ni por proveedor, ni por CID, ni por... No. ¿Por qué? Porque cada compra derivada se produce bajo un procedimiento de concurrencia competitiva y además a esa compra derivada se podrán incorporar a esas categorías aquellos proveedores que quieran a lo largo de la vigencia de todo el contrato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay límites, esto es muy, muy importante, cuantitativos a la compra y tampoco se produce un fraccionamiento del objeto del contrato. Me da igual que un mismo proveedor, ¿de acuerdo?, haya sido adjudicatario en el plazo de 4 meses de 4 contratos, cada uno de ellos licitado de manera derivada en sus correspondientes meses por importe de 5.000 y total sume 20.000. No hay fraccionamiento del objeto del contrato porque yo he racionalizado mi objeto a través de un sistema de racionalización y podré acudir a esa compra derivada tantas veces como quiera y me permita el valor estimado que he calculado. Evidentemente, cuando se me agote el valor estimado, pues como en cualquier otro contrato, se me habrá agotado el contrato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante, si se me agota, lógicamente, antes que la duración del contrato, es importante que hagamos bien ese trabajo de racionalización, de definición de las categorías y de cálculo del valor estimado. Para mí son los dos claves. Lo demás no tiene demasiada dificultad. Por lo demás, los contratos derivados funcionan también igual que cualquier otro contrato, pues se podrán prorrogar los contratos derivados, supuestos de cesión, sucesión, etcétera. Y 2 apuntes muy importantes, los últimos. Es fundamental que tengamos en cuenta, porque todos sabemos que el expediente de contratación va aparejado de un expediente contable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que a la hora de aplicar también las normas de fiscalización en nuestras bases de ejecución del presupuesto, preveamos, ¿de acuerdo?, preveamos un sistema de fiscalización ágil para los contratos derivados. Me explico. Si yo tengo al final una racionalización de la compra menor y lo que hago a esta compra menor es aplicarle un sistema de fiscalización propio de los contratos mayores, pues probablemente no esté siendo muy ágil y no esté dotándome de agilidad. Pues, oiga, apliquémosle, ¿de acuerdo?, los mismos criterios que venimos aplicando a la compra menor. Y otro apunte, respecto de la publicidad, que esto es específico, de los contratos derivados, es igual, exactamente igual, bueno, se hace cada 3 meses, igual que los contratos menores, ¿de acuerdo? Y otro apunte que quería decir, es creo que muy importante, desde el punto de vista de la compra derivada,
en el modo de funcionamiento del sistema dinámico, porque la ley dice muy poquito y dice, el pliego preverá el modo de funcionamiento. Bueno, pues el modo de funcionamiento, uno de ellos para mí fundamental es que hay que fijar, entiendo, el límite máximo cuantitativo de cada compra derivada. Y me explico, si yo estoy racionalizando compra menor, ¿de acuerdo? Pues tendré que decir, entiendo yo, para ese cumplimiento de los principios generales y para aquello que os decía, que no vulnere, falsee la competencia, el límite máximo de cada compra derivada, ¿de acuerdo? De manera que, por ejemplo, se pueden aplicar distintos criterios, se pueden utilizar homólogamente, ¿de acuerdo? Aquellas cuantías que ya fija la norma, pues por ejemplo, hasta los 15.000, bueno, inferior, podemos decir hasta los 15, o por ejemplo, si estamos en un sistema dinámico de obras, pues decimos hasta, dije, una categoría, obras menores, pues hasta 40.000, y dice, bueno, es que habrá obras que son más de 40.000, bueno, pues fije usted, obras medianas, categoría, hasta 80.000, el CPV, los mismos, los de ingeniería, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero fijemos un límite de compra. ¿Por qué? Porque vamos a aquel primer ejemplo. ¿A quién se le rompen las alcantarillas? A todos. Bien, eso evidentemente son compras derivadas, que se pueden estar solucionadas relativamente pronto. Incluso podemos utilizar los sistemas dinámicos de adquisición, insisto, como si ya se están utilizando como forma de proveerse. Es decir, que yo haga una compra de un suministro, como bien sabéis, no quiere decir que de repente si compro 100 cajas de folios me traigan las 100, sino que me traerán conforme... Eso también puede funcionar, ¿eh? Se fija en el pliego que el plazo de entrega será este y que esta compra derivada será para un valor de 3 meses. Bien, pues es necesario fijar este límite cuantitativo para cumplir los principios generales y no falsear la competencia, para que a nadie se le ocurra decir, voy a sustituir todas las alcantarillas del municipio. Anda, mira, si tengo aquí un valor estimado de 100.000 euros. No, este valor estimado de 100.000 euros está previsto para un plazo de 4 años y para reparaciones de uso corriente de rotura de alcantarillas, no para sustituir todas las alcantarillas o asfaltar todo el pueblo, ¿vale? Por lo tanto, es importante, bajo mi punto de vista, prever esto, ¿de acuerdo? Esto me parece algo fundamentalmente básico. Y otro apunte más, que me parece muy, muy, muy importante. Si yo lo he previsto en el pliego de cláusulas administrativas, en las compras derivadas, podré decir que cada compra derivada no necesariamente tiene que ser adjudicada a un mismo proveedor, porque alguien me puede decir, pero es que imagínate, yo es que a veces compro bolígrafos, compro tal, o ordenadores, pues es que yo necesito ratones, micrófonos, portátiles, pantallas y teclados. Bueno, pues todas forman parte de una categoría, ¿verdad?, con su correspondiente CPV y demás. Bien, yo sí he previsto que puedo hacer adjudicaciones parciales, podré adjudicar las pantallas al mejor de los proveedores que me dé el mejor precio, el ratón al otro, y me explico, o sea, funcionalidades hay muchas. Es, sobre todo, hacer un trabajo de planificación y racionalización con ese estudio importante, muy importante, de los costes respecto del valor estimado y después ya empezar a trabajar. Dificultades no las tiene desde el punto de vista procedimental, agilidad tiene mucha desde el punto de vista práctico. Muchísimas gracias, de verdad. Muy amables. Me he pasado el tiempo, lo siento. ¿Alguna pregunta rápida, muy rápida? Venga, una, por no robarle tiempo a la siguiente ponente, acabaremos más tarde luego. Rápido, sí, rápido. A ver, atención, por favor. Yo siempre ruego silencio, por respeto a la compañera, está haciendo una pregunta. En los contratos derivados. Sí. Has dicho que se publican conforme a las normas de los contratos menores. En el perfil del contratante solo... No, conforme a las normas de contrato menores no, se publican cada 3 meses. He puesto el símil. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Simplemente hay que publicar las... ¿Contrato íntegro o solo los datos de...? La compra derivada, pues igual que un contrato. Nosotros yo cuando estaba publicábamos el contrato derivado íntegro, la formalización. Sí, puede íntegro o los datos básicos. Sí, vale, lo que te pida la plataforma, que ahí, bueno, en fin, vale. Y
He dicho ejemplos, es decir, no tienen por qué ser los límites ni 15, ni 35, ni 80, son ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que creo que debemos, por ejemplo, os pongo un ejemplo, hay instituciones que están poniendo límites de 100.000 euros porque su finalidad es proveerse para determinados productos informáticos durante 3 meses, ¿vale? Y, lógicamente, esa prevención hay que hacerla porque si alguien, imaginaros, una cosa es proveerse de suministros informáticos para la reposición y otra es decir, voy a hacer un plan de cambio de toda la informática. Evidentemente, si eso lo utilizamos a través de una categoría de sistema dinámico, estaremos restringiendo y falseando la competencia, porque ahí donde deberíamos irnos es al procedimiento correspondiente, el que eligiéramos, ¿de acuerdo?, en abierto a todos los proveedores, con independencia de que a nuestro sistema dinámico también se podría homologar esos, pero no es lo mismo, si no están ya no van a ser partícipes. Por lo tanto, insisto, no es una prevención legal puesta literalmente, pero es una prevención derivada, bueno, pues del conjunto de la normativa y del cumplimiento escrupuloso de los principios generales. Bueno, ahora sí, muchas gracias, muy amables. Bien, me acompaña Beatriz Vázquez Fernández. A ver, ruego que me escuchéis, Beatriz.